Bienvenidas sean mentes curiosas y ávidas del conocimiento. Bienvenidas aquí a su canal a Inspirando Conciencias. Hoy tocaré un tema bastante interesante, aceleración y fuerza centrípeta, pero ya con un ejemplo real. Así que comenzamos con este tema. Explicaré hoy el concepto de aceleración a partir de un ejemplo cotidiano, ejemplo de la vida real. Imagínate que estás detenido en un alto y de repente pisas el acelerador. Cuando tú pisas el acelerador, el coche sale disparado hacia adelante. Por inercia tú quieres mantenerte en reposo, pero entonces el asiento te empuja hacia adelante y sales junto con todo el coche hacia adelante. O sea, tú aceleraste el coche y apareció una fuerza que te movió hacia adelante con todo y coche. También el caso contrario. Si vas a 100 kilómetros por hora y das un frenón, tú tiendes a irte hacia adelante, sin embargo el cinturón del coche te detiene, te frena y entonces te hace que permanezcas pegado en el asiento. En ambos casos, cuando tú aceleraste, apareció esa fuerza. En el primer caso que te empujaba hacia adelante con todo el coche, en el siguiente caso, el cinturón que te detenía para que tú te quedaras pegado al asiento del coche. Y nos han hablado de esos casos de que aceleramos, desaceleramos, decimos. Ahora imagínate que vas en una recta a 80 kilómetros por hora. Y de repente aparece una curva bastante pronunciada. Si tú dices, ok, voy a tomar la curva siempre a 80 kilómetros por hora, entras con la curva controlada a 80 kilómetros por hora en toda la curva. Nunca cambias de valor, todo el tiempo es 80 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿el coche está acelerado? Y la respuesta es sí, está acelerado el coche. Y explico por qué. Observa lo siguiente. La aceleración la definimos como un cambio en el vector velocidad. Y más antes les expliqué en un video anterior que si vas en una curva y mantienes siempre 80 kilómetros por hora, vas cambiando a cada momento de velocidad. La rapidez es la misma, pero la velocidad no. La velocidad va cambiando a cada momento, aun cuando te mantengas en toda la curva a 80 kilómetros por hora. Entonces, por definición, otra manera de acelerar es simplemente mover el volante. Cuando tú mueves el volante al coche, le cambias la dirección del vector velocidad. Al cambiar la dirección del vector velocidad, aceleraste el coche. Esta letra griega triangulito significa cambio, la letra griega delta. Y ahora vean lo siguiente. Si tú aceleraste el coche, por la segunda ley de Newton apareció una fuerza. Una fuerza, en este caso, una fuerza que te jalaba hacia el centro de la curva. Una fuerza centrípeta que es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, fíjate lo importante. Cuando vas en una curva y tú mueves el volante, en automático aceleraste el coche. Solamente por mover el volante, cambiaste la dirección del vector velocidad y al momento de acelerarlo, aparece una fuerza centrípeta que jala el coche hacia adentro de la curva. Ahora, ¿de dónde aparece esa fuerza centrípeta? Pues viene de la fricción estática, la fricción de las llantas con el piso. Si no hubiera fricción, por más que movieras el volante, imagínate que está lleno de aceite esa curva, por más que movieras el volante, ese coche no giraría porque no hay fricción. Ese coche va a derrapar, se va a seguir hacia adelante. Se va a salir de la curva en una trayectoria recta simplemente. Ahora, imagina lo siguiente. Vas en la curva y de repente das un volantazo. Cuando tú das un volantazo, lo que tú hiciste es cambiaste muy bruscamente el vector velocidad. Si tú cambias muy bruscamente el vector velocidad, entonces la aceleración es enorme. Lo aceleraste mucho por mover muy bruscamente el volante. Y eso significa que requiere una mayor fuerza centrípeta.
pero hay un límite entre la fricción de las llantas con el piso. Si tú superas ese límite, ya no te mantienes en la curva y simplemente va a derrapar el coche. E incluso puede ser que hasta dé volteretas el coche. Ahora imagínate el siguiente caso. Vas conduciendo a 50 kilómetros por hora. De repente ves un bache. Ya no alcanzas a frenar. ¿Qué es lo que haces? Das un volantazo. Cuando tú das un volantazo, cambiaste igual al vector velocidad, aceleraste el coche y en automático aparece una fuerza que hace que te jala hacia adentro del coche. La inercia te lleva hacia un lado. Entonces hay una fuerza que te mantiene hacia el otro lado para poder mantenerte dentro del coche. En este caso tú vas agarrado del volante, lo sientes menos. Das el volantazo, cambiaste la dirección del vector de velocidad y lo vuelves a regresar. De nuevo, ¿qué es lo que sientes? Sientes que te vas para un lado, luego sientes que te vas para el otro lado. Y ahí está el ejemplo claro de cuando te digan, es que si voy en la curva y voy siempre a 80 kilómetros por hora, ¿lo aceleraste? Sí, claro que lo aceleraste. Hay aceleración siempre en una curva. En un círculo siempre hay una aceleración. A esa aceleración se llama aceleración centrípeta y hay una fuerza centrípeta que te mantiene hacia adentro de la curva para que no te salgas de esa curva. Yo espero que con este ejemplo haya quedado un poco más claro, en donde no solamente es pisar el acelerador, acelerar, o pisar el freno, desacelerar, sino también con el volante, cambiarle la dirección al vector velocidad, o es otra manera de acelerar, en este caso, un coche. Y con esto llegamos al final de este video, así que corte.